Mi nombre es Dr. Samuel Beira, y durante la mayor parte de mi vida, he sido un científico obsesionado con los sueños. No esos sueños románticos o las fantasías que la gente suele tener, sino con los sueños como un fenómeno biológico, psicológico y, quizás, algo más. Algo que nadie había logrado descifrar por completo. Mi campo de estudio, la onirología, no era exactamente popular en los círculos académicos. La mayoría de mis colegas consideraban que los sueños eran meros subproductos de la actividad cerebral, residuos de la mente que no tenían un propósito real. Pero yo siempre supe que había algo más. Algo oscuro, algo profundo, algo que yacía justo debajo de la superficie de nuestra conciencia. Todo comenzó hace 5 años, cuando decidí experimentar conmigo mismo. Había desarrollado un dispositivo, al que llamé Oniros 1, capaz de monitorear y alterar las ondas cerebrales durante el sueño. No era solo un electroencefalograma avanzado, podía inducir estados específicos de sueño, manipular la duración de las fases REM y, lo más importante, permitirme recordar con claridad absoluta cada detalle de lo que soñaba. Al principio, los resultados fueron fascinantes. Soñé con paisajes surrealistas, con ciudades que se retorcían como cintas de Moebius, con criaturas que parecían hechas de luz y sombra. Pero, una noche, mientras me conectaba al Oniros 1, sentí una extraña sensación de déjà vu. Era como si algo me estuviera observando desde el otro lado del sueño. No podía explicarlo, pero era una presencia tangible, algo que no pertenecía a mi mente. Esa noche, soñé con un lugar que no podía describir con palabras. Era un tipo de espacio vasto, infinito, pero al mismo tiempo claustrofóbico. Las paredes, si es que se les podía llamar así, estaban cubiertas de símbolos que mi mente no podía procesar. Y en el centro de aquel vacío infinito, emergió una figura. No era humana, ni tampoco animal. Era algo que existía más allá de cualquier categoría conocida, algo que desafiaba la lógica y la comprensión. Era una forma sin forma, una masa que cambiaba constantemente, como las llamas de una fogata bailando en la oscuridad. Sus contornos se retorcían y fluían, como si estuviera hecha de una sustancia viva, maleable, que no podía decidir qué ser. De repente, la figura se detuvo. Se quedó estática frente a mí, como si me estuviera estudiando. Durante lo que parecieron eternos minutos, permaneció inmóvil, pero no quieta. Su superficie comenzó a retorcerse de nuevo, y esta vez, de su masa informe brotó algo que intentaba imitar mi cuerpo. Era grotesco, una distorsión de mi propia imagen, como si alguien hubiera intentado esculpirme a partir de memorias fragmentadas y mal entendidas. De su torso deforme surgieron ojos, pero no eran ojos normales. Eran órbitas malformadas, con pupilas que giraban sin control, como si estuvieran atrapadas en un torbellino de locura. Esos ojos se fijaron en mí, y aunque no tenían expresión, sentí que me miraban profundamente, como si estuvieran escarbando en lo más oscuro de mi mente. Luego, una boca comenzó a abrirse en el centro de su figura. No era una boca propiamente dicha, sino una grieta que se ensanchaba, como una herida que intentaba hablar. De ella salieron sonidos, pero no eran palabras. Eran gemidos guturales, pujidos desesperados que resonaban en el aire como si estuvieran atrapados en un intento fallido de comunicación. Cada sonido era más perturbador que el anterior, como si la criatura estuviera luchando por expresar algo que ni siquiera ella entendía. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Todo se sentía demasiado real, demasiado tangible. El aire era pesado, cargado de una energía que no podía explicar, y la presencia de aquella cosa me abrumaba. Cerré los ojos con fuerza, deseando con todas mis fuerzas despertar, escapar de aquella pesadilla. Pero los sonidos no cesaban. Se volvieron más fuertes, más desesperados, como si la criatura estuviera enfurecida por mi intento de huir. Entrecerré los ojos, incapaz de resistir la curiosidad de ver qué ocurría. La figura había comenzado a extender unos brazos, pero no eran brazos como los conocemos. Eran extensiones deformes, como tentáculos que brotaban de su cuerpo, retorciéndose en el aire como si buscaran agarrarme. Cada movimiento era errático, antinatural, y sentí que si me tocaban, algo terrible ocurriría. En ese momento, con el corazón latiendo tan fuerte que creí que iba a estallar. Desperté sudando, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Pero lo más aterrador no fue el sueño en sí, sino lo que encontré cuando revisé los datos del Oniros 1. Había registrado una actividad cerebral que no correspondía a ningún patrón conocido. Era como si mi cerebro hubiera estado funcionando en una frecuencia completamente diferente, algo que no debería ser posible. Después de aquella noche,
todo cambió. Ya no podía dormir sin el Oniros 1. No porque lo necesitara, sino porque temía lo que podría encontrar si me quedaba dormido sin él. Los sueños se volvieron más intensos, más vívidos, y siempre estaba una presencia distinta. Comencé a notar cosas extrañas en mi vida diaria. Pequeños detalles que no encajaban. Objetos que aparecían en lugares donde no los había dejado, susurros que no podía entender. Al principio, pensé que era el estrés, que mi mente estaba jugándome una mala pasada. Pero luego, sucedió algo que no pude ignorar. Una tarde, mientras trabajaba en mi laboratorio, me quedé dormido frente a la computadora. No fue un sueño profundo, solo un pequeño descanso. Soñé que estaba en mi laboratorio, exactamente como lo había dejado, pero las luces estaban apagadas, y la única iluminación provenía de una tenue luz azul que emanaba de las pantallas de las computadoras. Me levanté de mi silla y caminé hacia el espejo que tenía en la pared. En el reflejo, no estaba yo. Era la figura de mi sueño anterior, esa entidad indescriptible. Me miró fijamente, y luego, extendió una mano hacia mí. Sentí un frío intenso, como si el aire se hubiera convertido en hielo, y desperté de golpe. Pero no estaba en mi silla. Estaba de pie frente al espejo, con la mano extendida. Me alejé rápidamente, tratando de calmarme, pero sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Decidí profundizar en mi investigación, pero esta vez, con más precaución. Revisé todos los datos que había recopilado, buscando patrones, respuestas. Y entonces, encontré algo que me heló la sangre. En cada uno de mis sueños, desde aquella primera noche, había un momento en el que mi actividad cerebral se sincronizaba con una frecuencia específica, una frecuencia que no debería existir. Era como si mi cerebro estuviera sintonizando una estación de radio de otro mundo. Y lo más aterrador era que esa frecuencia no era constante. Estaba cambiando, evolucionando, como si algo estuviera tratando de comunicarse conmigo. Esa noche, me conecté al Oniros 1 con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía detenerme. Tenía que saber la verdad. Tenía que descubrir qué había detrás de los sueños. Y así, cerré los ojos, y me adentré en el abismo. Esa noche, cuando me conecté al Oniros 1, sentí que algo era diferente. No era solo la habitual sensación de inquietud que me acompañaba cada vez que me adentraba en el sueño. Esta vez, había una especie de electricidad en el aire, como si el dispositivo estuviera funcionando en una frecuencia más alta de lo normal. Mis manos temblaban mientras ajustaba los electrodos en mi cabeza, y mi respiración era agitada. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era peligroso, pero la curiosidad y la obsesión me consumían. Cuando cerré los ojos, el sueño no tardó en llegar. Pero no fue como los anteriores. Esta vez, no había paisajes surrealistas ni criaturas de luz y sombra. Solo había oscuridad. Una oscuridad tan densa que parecía tener peso, como si estuviera siendo aplastado por ella. Y entonces, comencé a escucharlo. Un sonido bajo, constante, como un zumbido que resonaba en lo más profundo de mi mente. Era la frecuencia. La misma que había detectado en los registros del Oniros 1. Pero ahora no era solo un dato en una pantalla. Era real, tangible, y estaba dentro de mí. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado en esa oscuridad, escuchando el zumbido que parecía crecer con cada segundo que pasaba. Y luego, comenzaron las voces. No eran voces humanas, ni siquiera parecían provenir de un ser vivo. Eran como susurros distorsionados, palabras que no podía entender pero que, de alguna manera, sentía que estaban dirigidas a mí. Me hablaban de cosas que no podía comprender, de conceptos que mi mente no estaba diseñada para procesar. Era como si estuviera escuchando el lenguaje del universo mismo, y me estaba volviendo loco. De repente, la oscuridad se rompió. Apareció una luz tenue, como un punto lejano en el horizonte. Me sentí atraído hacia ella, como si fuera un imán que tiraba de mi conciencia. A medida que me acercaba, la luz se hizo más brillante, y las voces se volvieron más claras. Ya no eran susurros, sino gritos, gritos que resonaban en mi mente como truenos. Y entonces, lo vi. Era la figura de mis sueños anteriores. Me miró, y en ese momento, supe que no era solo una entidad. Era algo más grande, algo que existía más allá de los sueños, más allá de la realidad misma. Y entonces, habló. No con palabras, sino con ideas que se implantaron directamente en mi mente. Me dijo cosas que no puedo repetir,
Cosas que me hicieron cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo, sobre la existencia, sobre mí mismo. Y luego, me mostró algo. Algo que no puedo describir, algo que mi mente no puede comprender. Era como si me hubiera permitido ver detrás del velo de la realidad. Desperté gritando, con el Oniros 1 emitiendo una alarma ensordecedora. Mis manos temblaban tanto que apenas pude desconectar los electrodos. Miré los registros, y lo que vi me dejó sin aliento. La frecuencia había alcanzado un nivel que no debería ser posible. Y había algo más. En los datos, había un patrón, un mensaje codificado que no había estado allí antes. Era como si la entidad hubiera dejado una marca, una advertencia. O tal vez, una invitación. Después de esa experiencia, supe que no podía seguir adelante solo. Necesitaba ayuda, alguien que pudiera ayudarme a descifrar lo que estaba sucediendo. Contacté a una antigua colega, la doctora Elena Morales, una experta en neurociencia y teoría de la información. Ella había trabajado conmigo en los primeros días del Oniros 1, pero había dejado el proyecto cuando las cosas se volvieron demasiado extrañas. Sin embargo, sabía que si alguien podía ayudarme a entender lo que estaba pasando, era ella. Cuando le conté todo lo que había sucedido, Elena se mostró escéptica al principio. Pero cuando le mostré los datos, su expresión cambió. Esto no tiene sentido, murmuró, mientras revisaba los registros. Esta frecuencia, este patrón, no debería existir. Es como si tu cerebro estuviera sintonizando algo que está fuera de nuestro entendimiento. Elena accedió a ayudarme, pero con una condición: debíamos proceder con extrema precaución. Sabía que estábamos jugando con fuerzas que no comprendíamos, y que un error podría tener consecuencias catastróficas. Juntos, diseñamos un nuevo experimento. Esta vez, no solo monitorearíamos mi actividad cerebral, sino que también intentaríamos grabar las voces que escuchaba en mis sueños. Era un plan arriesgado, pero era la única manera de obtener respuestas. La noche del experimento, el ambiente en el laboratorio era tenso. Elena estaba a mi lado, monitoreando las pantallas mientras yo me conectaba al Oniros 1. Recuerda, Samuel, si algo sale mal, te desconectaré de inmediato. No podemos arriesgarnos a que pierdas el control. Asentí, tratando de calmarme. Sabía que esta vez no podía permitirme el lujo de perder el control. Cuando cerré los ojos, el sueño llegó rápidamente. Esta vez, no había oscuridad. Estaba en un lugar que parecía una versión distorsionada de mi laboratorio. Las paredes estaban cubiertas de esos mismos símbolos que había visto antes, y el aire estaba cargado de una energía eléctrica. Y entonces, las voces comenzaron de nuevo. Pero esta vez, eran más claras. Podía distinguir palabras, frases, aunque no tenían sentido para mí. De repente, la figura apareció de nuevo. Esta vez, no estaba sola. Había otras entidades, similares a ella, pero diferentes. Eran como sombras que se movían en el borde de mi visión, y sentí que me observaban con una intensidad que me heló la sangre. La figura principal se acercó a mí, y esta vez, no habló con ideas, sino con palabras que resonaron en mi mente como un eco. Has llegado demasiado lejos, Samuel. Pero no puedes entender. No estás preparado. Intenté responder, pero no pude. Mi voz no funcionaba en ese lugar. La figura se acercó más, y sentí una oleada de frío que me atravesó. Te hemos mostrado lo que necesitas ver. Pero si sigues adelante, no podremos protegerte. Y entonces, todo se volvió caótico. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, las voces se convirtieron en gritos, y sentí que mi mente se desgarraba. Grité, pero no había sonido. Intenté despertar, pero no podía. Estaba atrapado, y la figura me miraba con una expresión que no podía descifrar. Era como si sintiera lástima por mí. Desperté de golpe, con Elena sacudiéndome. Samuel. Samuel, despierta. Gritaba. Mis ojos se abrieron, y vi el terror en su rostro. ¿Qué pasó?, pregunté, tratando de recuperar el aliento. Elena no respondió de inmediato. En su lugar, me mostró la pantalla de la computadora. Allí, en los registros, había algo que no debería ser posible. Las voces que había escuchado en mi sueño estaban grabadas.
Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad frenética y paranoia creciente. Elena y yo pasábamos horas analizando los datos, tratando de descifrar el mensaje que las entidades habían dejado en los registros del Oniros 1. Pero cuanto más profundizábamos, más nos dábamos cuenta de que estábamos lidiando con algo que estaba más allá de nuestra comprensión. Las voces grabadas no eran solo sonidos, eran patrones de información codificada, como si estuvieran transmitiendo algo más que palabras. Algo que no podíamos entender. Elena sugirió que tal vez estábamos tratando con una forma de inteligencia no humana, algo que existía en un plano de realidad completamente diferente al nuestro. No son seres en el sentido tradicional, me dijo una noche, mientras revisábamos los datos por enésima vez. Son conceptos. Ideas que han cobrado vida propia. Y de alguna manera, han encontrado un camino para comunicarse contigo a través de los sueños. La idea era aterradora, pero tenía sentido. Las entidades no parecían tener una forma física, sino que eran manifestaciones de algo más abstracto. Pero eso no explicaba por qué me habían elegido a mí, ni qué querían de mí. Y lo más importante, no explicaba por qué me advertían que no siguiera adelante. Pero yo no podía detenerme. La obsesión me consumía, y cada noche me conectaba al Oniros 1, buscando respuestas. Los sueños se volvieron más intensos, más vívidos, y las entidades comenzaron a aparecer con más frecuencia. Ya no eran solo sombras o figuras distantes, ahora se acercaban, me tocaban, me hablaban directamente. Y cada vez que lo hacían, sentía que mi mente se desgarraba un poco más. Una noche, mientras estaba en el laboratorio, sucedió algo que cambió todo. Me había conectado al Oniros 1 como de costumbre, pero esta vez, el sueño fue diferente. No había oscuridad, ni voces, ni entidades. Estaba en un lugar que parecía un vacío infinito, pero no era vacío en el sentido tradicional. Era como si estuviera en el borde de la realidad misma, mirando hacia algo que no podía describir. Y entonces, lo vi. Era una puerta. No una puerta física, sino una especie de umbral, una brecha en la tela de la realidad. Las advertencias de las entidades resonaban en mi mente, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Me acerqué a la puerta y extendí la mano. En ese momento, todo estalló. Sentí una oleada de energía que me atravesó y mi mente se llenó de imágenes, sonidos, sensaciones que no podía procesar. Era como si estuviera viendo el universo entero en un solo instante y al mismo tiempo no veía nada. Y entonces escuché una voz, clara y distinta, que decía: No estás listo. Desperté en el laboratorio, con Elena gritando mi nombre. Estaba tirado en el suelo, con el Oniros 1 emitiendo una alarma ensordecedora. Elena me ayudó a levantarme, pero yo no podía dejar de temblar. ¿Qué pasó, Samuel? Me preguntó, con voz temblorosa. ¿Qué viste? No pude responder de inmediato. Mi mente todavía estaba tratando de procesar lo que había experimentado. Pero cuando finalmente pude hablar, solo dije una cosa: tenemos que destruirlo. Elena me miró con incredulidad. ¿Destruir qué? El Oniros 1, respondí. No podemos seguir adelante. No estamos listos. Destruir el Oniros 1 no fue fácil. Era mi creación, mi obsesión, y deshacerme de él fue como arrancar una parte de mí mismo. En las semanas siguientes, comencé a notar cambios en mí. Ya no necesitaba el Oniros 1 para soñar. Los sueños venían por sí solos, y cada vez eran más intensos, más reales. Las entidades ya no se limitaban a aparecer en mis sueños, ahora las veía en mi vida diaria. Eran sombras que se movían en el rabillo del ojo, susurros que escuchaba en la quietud de la noche. Sabía que no eran imaginaciones mías. Eran reales, y estaban aquí, en este mundo. Una noche, mientras estaba en mi apartamento, sucedió algo que me hizo entender todo. Estaba sentado en mi sillón, tratando de relajarme, cuando de repente, el aire se volvió frío y pesado. Las luces parpadearon, y luego se apagaron por completo. En la oscuridad, escuché una voz que decía: Has despertado al abismo. Y entonces, lo vi. Era la figura de mis sueños, pero esta vez no estaba en un sueño. Estaba aquí, en mi apartamento, frente a mí. Las entidades no eran seres de otra dimensión. Eran algo mucho más antiguo, mucho más poderoso.
Eran los guardianes del abismo, los protectores de los secretos que yacen en lo más profundo de la mente humana. Y yo, con mi obsesión por los sueños, había despertado algo que nunca debió ser despertado. ¿Qué quieren de mí?, pregunté, con voz temblorosa. La figura no respondió con palabras, sino con una idea que se implantó en mi mente. Era un concepto que no podía entender completamente, pero que sentí en lo más profundo de mi ser. Era una advertencia, una profecía, una verdad que no estaba destinado a conocer. Y entonces, la figura desapareció, y las luces volvieron a encenderse. Pero yo sabía que nada volvería a ser igual. Había despertado al abismo, y ahora, el abismo me observaba. El tiempo perdió su significado después de aquella noche. Las entidades ya no se limitaban a aparecer en los bordes de mi percepción, ahora estaban en todas partes. Las sombras en las esquinas de mi visión se volvieron más densas, más reales. Los susurros que antes eran apenas audibles ahora resonaban en mi mente como gritos desgarradores. Sabía que no estaba solo. Nunca lo estaría de nuevo. Elena intentó ayudarme, pero incluso ella comenzó a sucumbir a la locura. Una noche, mientras revisábamos los últimos registros del Oniros 1, ella me miró con ojos vacíos y dijo: Samuel, ¿oyes eso? Están cantando. No había ningún sonido, pero ella lo escuchaba. Las entidades se habían infiltrado en su mente, tal como lo habían hecho con la mía. Decidí hacer algo desesperado. Si las entidades estaban aquí, en este mundo, tal vez había una manera de enviarlas de vuelta al abismo del que provenían. Pero para hacerlo, necesitaba entender completamente lo que eran. Y eso significaba volver a conectarme al Oniros 1, una última vez. Elena intentó disuadirme, pero yo ya no era el hombre que había sido. La obsesión me había consumido por completo. Me conecté al dispositivo, sabiendo que esta vez no habría vuelta atrás. Cuando cerré los ojos, el sueño llegó de inmediato. No había transición, solo un cambio abrupto de la realidad al sueño. Estaba en el mismo lugar que había visto antes, el umbral entre la realidad y el abismo. La puerta estaba allí, pero ahora estaba abierta. Del otro lado, había una oscuridad infinita, pero no era vacía. Estaba llena de movimiento, de vida, de algo que no podía describir. Y entonces, las entidades aparecieron. No eran sombras ni figuras distorsionadas. Eran masas de energía pura, conceptos hechos realidad. Me rodearon, y sentí que mi mente se desintegraba bajo su peso. ¿Por qué?, pregunté, aunque no esperaba una respuesta. Pero esta vez, una de las entidades habló, no con palabras, sino con una verdad que se implantó directamente en mi mente. Eres el puente. El umbral. Nosotros existimos en los espacios entre los pensamientos, en los vacíos entre los sueños. Pero tú nos has traído aquí. Has abierto la puerta, y ahora no puede ser cerrada. Entendí entonces lo que había hecho. No había descubierto los secretos de los sueños, había liberado algo que nunca debió ser liberado. Las entidades no eran invasores, eran prisioneros, atrapados en el abismo de la mente humana. Y yo, con mi obsesión, les había dado una salida. ¿Cómo lo cierro?, pregunté, desesperado. No puedes. El abismo no se cierra. Solo se expande. Y entonces, todo se volvió caótico. Las entidades se movieron hacia mí, y sentí que mi mente se desgarraba en 1000 pedazos. Era como si estuviera siendo absorbido por el abismo, convertido en parte de él. Grité, pero no había sonido. Luché, pero no había fuerza. Y entonces, vi la verdad final. El abismo no era un lugar. Era un estado de ser. Era la verdad detrás de los sueños, la realidad última que yacía debajo de todo lo que conocíamos. Y ahora, esa verdad se estaba derramando en nuestro mundo, a través de mí. Desperté en el laboratorio, pero ya no era el mismo. Las entidades estaban aquí, en este mundo, y yo era su puerta. Sabía que no podía detenerlo. Había despertado al abismo, y ahora, el abismo se abría. Elena estaba allí, mirándome con ojos llenos de terror. Samuel. ¿Qué has hecho? No pude responder. En su lugar, miré hacia el espejo en la pared. Mi reflejo no era el mío.
Era una masa de sombras y luz, una entidad que me miraba con ojos que no eran ojos. Y entonces, supe que ya no era Samuel Beira. Era algo más. Algo que no pertenecía a este mundo. El abismo se había abierto, y yo. Yo era su heraldo.